Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Soy Jorge Silva, les habla aquí desde la Fundación Regional de Parkinson del Maule y hoy les vamos a hablar sobre otro aspecto que quisiera abordar, que es la escritura en personas con ataxia cerebelosa y una pequeña propuesta de intervención a partir de la evidencia que pude rescatar. Lamentablemente la escritura a mano en ataxia es un tópico bastante poco investigado. Existe solamente un, un artículo científico que aborda de manera específica la escritura en ataxia, que es del 2015 y que vamos a abordar dentro de esta clase. Pero los aspectos que tienen que ver con su intervención son variados porque dependen no solamente de los movimientos de la mano al escribir, y de la grafopercepción, sino que también aspectos que tienen que ver con la coordinación a nivel general, con el uso de pistas visuales y de cómo se procesa a nivel visual en el cerebelo la información lingüística escrita. Bien, es un asunto que tenemos que analizar y va a ser igual de profundo que el anterior video que hicimos acerca de la escritura en Parkinson, con la única diferencia es que no existen aún programas como tal para ataxia. Bien, quiero que pasemos a la siguiente diapositiva y discutamos un poco acerca de las características de la ataxia. Como dije antes, la ataxia cerebelosa es un cuadro neurológico que ya desde 1922 o incluso antes en adelante, desde Holmes, que se saben acerca de sus características, signos y síntomas, y hasta el día de hoy esa clasificación continúa y persiste. Una es la dificultad en la coordinación de los movimientos, que es un síntoma característico, un signo característico en el caso de lo que vendría siendo la, las alteraciones vestibulares y oculomotoras, la dismetría o excesivo rango de movimiento, o incluso bajo rango sobre lo deseado, la disinergia, que es una alteración en la dosificación de la fuerza de movimiento, la hipotonía, ocurre en casos más severos, el temblor de acción, que es muy fundamental entenderlo, y la disteodococinesia, que es una alteración en la ejecución de secuencias rápidas de movimiento que implican alternación, como puede ser, por ejemplo, dar vuelta la palma de la mano por el revés una y otra vez, o repetir sílabas, como puede ser el caso de patacá, 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 que nosotros utilizamos también dentro de la evaluación de motora del aula, cuando hablamos de disartrias, sobre todo en este caso de las cerebelosas, ¿bien? O atáxicas. Como les dije antes, existe solamente un estudio, al menos dentro de la base de datos de PubMed, que hace caracterización de la escritura a mano en personas con ataxia cerebelosa, que es un estudio de caso control de dos autores japoneses, Fujisawa y Okajima, del año 2015, que analizaron el movimiento de tres zonas. Una, la punta del lápiz, que se utilizó para este estudio, otra era el dedo y la muñeca. Con- y lo compararon después con el grupo control de personas que estaban neurológicamente sanas o típicas. Para poder comparar esto utilizaron una escala, que es la escala para la evaluación y calificación de la ataxia, o SARA, y la escala de Edimburgo para la clasificación de la escritura, que también se ha utilizado dentro de la literatura para los estudios de escritura en Parkinson. Los resultados a nivel general mostraron que existen alteraciones, sobre todo a nivel del tiempo de escritura, que aumenta en la ataxia, la velocidad, que en vez de ser constante es variable en ataxia, y la pista de movimiento o la secuencia de carril, que afecta la estabilidad de la punta del lápiz, siendo menos uniforme que en el caso de sujetos típicos. Todo esto se correlaciona también con la gravedad de la ataxia, ya que al utilizar la escala y haber comparado los resultados, se dieron cuenta que a mayor severidad de la ataxia, mayores problemas van a existir a escritura. Como les dije antes, el estudio lo hicieron utilizando un sensor integrado en la muñeca y dedo para poder medir también el movimiento de la punta del lápiz. O sea, hicieron un aspecto de estudio que tiene que ver con el eje coarticular al momento de mover el lápiz y de escribir. Utilizaron las escalas anteriormente mencionadas, que están acá, la SARA y la escala de Edimburgo, tanto para ataxia como escritura en sí, respectivamente. Y recordaron también que la ataxia, como afecta la escritura a mano, va a tener influencia de la dismetría y la falta de continuidad de movimiento de las articulaciones. Es por eso que hicieron esto de integrar tres en uno. Hay que hablar un poquito de esta escala.
es una escala típica que es utilizada para evaluar la gravedad de la ataxia. Universalmente hablando, está ampliamente utilizada en la literatura científica, y en este caso se utilizó para evaluar la gravedad clínica de la ataxia de los participantes que tenían ataxia cerebelosa. Y específicamente el estudio utilizó 3 de los 8 elementos de esta escala que pertenecen a los movimientos de las extremidades superiores, que eran cierto de dedos, aquí se trabajó más por persecución, la prueba de nariz y las pruebas de movimiento rápido de la mano alterna, que vendrían siendo diadococinesias. Cada ítem fue clasificado en una escala de 5 puntos de 0, o sea, van de 0 a 4, que 0 es sin movimiento normal y 4 vendría siendo deterioro grave que impide el desempeño de la tarea. Se ha informado que estos 3 elementos de las extremidades superiores se clasifican de manera confiable la ataxia, por lo tanto fueron utilizados en vez de toda la escala entera. Sin embargo, esta escala no toma en consideración un aspecto fundamental de la electroescritura, que vendría siendo el control oculomotor y que se ve afectado en el cerebelo cuando existe ataxia. Pero eso también lo vamos a abordar en otros estudios posteriores que también revisé e integré a esta propuesta de intervención. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los ítems. Uno es la de seguimiento de dedos, que requiere que el usuario y el examinador se vean frente a frente, y el examinador realiza movimientos de apuntamiento consecutivos y rápidos en direcciones que son impredecibles en un plano frontal, en el cual debe estar el usuario siguiéndolos con su dedo índice lo más rápido y precisamente posible. Y el desempeño promedio de los dos últimos movimientos es el que se considera, habiendo problemas de dimetría si es que si es que existe imprecisión y lo miden por centímetros. Si no es capaz de hacer 5 movimientos de apuntamiento, quiere decir que su grado de dimetría es bastante grande. En el caso de la prueba de dedo de nariz, el usuario tiene que poner su dedo índice en la punta de su nariz y tiene que desde su nariz apuntar con su dedo índice hacia y tocar el dedo del examinador, el que va a estar al frente de él, y los movimientos son hechos con una velocidad ya moderada. Y el desempeño promedio de estos movimientos se va a tomar en consideración de acuerdo a la amplitud del temor de acción en este caso. Por lo tanto, esta es una prueba que mide temblor de acción, mientras que la anterior medía dismetría. Los resultados fueron que el tiempo de escritura es aumentado en comparación a aquellos que no. La velocidad de escritura también varía mucho. En el grupo control era constante. La trayectoria de movimiento de la punta del lápiz es más variable. En el caso de las personas del grupo control era estable. Y es la punta del lápiz la que se mueve más que el dedo o la muñeca respectivamente. Y esto tiene correlación con la gravedad de la ataxia. Mientras más severa sea la ataxia, peor es entonces en la trayectoria de movimiento de la punta del lápiz. Y esto último es importante porque se altera una propiedad isocrónica de la escritura que es fundamental para que ésta se considere como algo estable. Bien, lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. La isocronía es una propiedad de la escritura que afirma que independientemente del tamaño de nuestra escritura, el tiempo de escritura es relativamente constante. Esto es, pueden hacer la prueba, traten de escribir grandes o chicos, siempre van a demorar lo mismo, o similarmente. Pero en el caso de la ataxia, esto se ve fuertemente afectado por la variación del tiempo y el tamaño, respectivamente. O sea, los síntomas atáxicos van a afectar el tiempo y va a variar, no va a ser isocrónico. Y eso va a tener repercusiones en la escritura, que es lo que hay que tomar en consideración para iniciar un programa de rehabilitación. Como dijimos antes, al utilizar una escala de evaluación de la severidad de la fascia, se dieron cuenta que los que tenían puntuaciones más altas se correlacionaban con una mayor variabilidad en su escritura. La desviación direccional de la trayectoria del movimiento que tenía la punta del lápiz fue menos uniforme en la ataxia y perdió conexión con el movimiento de la muñeca y los dedos, cosa que no pasaba con los sujetos control. La conclusión aquí es
que esta puntuación de escala de severidad de la ataxia indicó que habrían más dificultades a mayor severidad. Y la ataxia cerebelosa da como resultado un aumento del tiempo de escritura y una variabilidad de la velocidad de escritura, además de problemas de variabilidad en la pista de movimiento que realiza la punta del lápiz. Las implicaciones tienen que ver con que nosotros tenemos que tratar de encontrar una necesidad de tomar de esta implicancia. Tenemos que hacer más intervenciones para mejorar la escritura a mano y la calidad de vida de los pacientes con ataxia. Es una actividad y es un derecho humano. Igual como lo mencionamos en la enfermedad de Parkinson, necesitamos realizar investigaciones adicionales que permitan ampliar estos hallazgos y explorar posibles intervenciones. ¿Bien? Y es por eso que nosotros vamos a hacer una propuesta de intervención. Esta propuesta de intervención va a tener en consideración no solamente las características de la evaluación de la escritura que mencionaba anteriormente, sino que aquellos aspectos que tienen que ver con las pistas visuales y la coordinación ocular manual. Hay una relación entre el cerebelo y las pistas visuales que la establecen King y colegas el 2019, donde afirman que la secuencia de dedos y las tareas de búsqueda visual van a conducir a una fuerte activación en áreas relacionadas con el movimiento de la mano y el ojo del cerebelo, respectivamente. Y esta activación optimiza los movimientos oculares que van dirigidos a metas. Por lo tanto, igual que en el Parkinson, que también está afectado el aprendizaje dirigido a metas, pero desde otra forma, tenemos que realizar actividades que tengan refuerzo, porque esas son las actividades que van dirigidas a metas. Por lo tanto, es muy importante trabajar la motivación para poder potenciar el aprendizaje motor, que de por sí en el cerebelo, al tener una ataxia, se va a dificultar su consolidación. Va a ser más difícil, pero no por ello imposible. Han habido estudios incluso de niños con ataxia espinocerebelosa que han logrado mejorar su balance y coordinación con un entrenamiento intensivo basado en la neurorehabilitación. Y es lo que queremos hacer acá con escritura. Y en base a lo mismo, los lóbulos cerebelosos, en el caso del cerebelo, a diferencia de la corteza o la citoarquitectura cerebral, no reflejan las subdivisiones funcionales. Lo que quiere decir es que esto está diseminado alrededor de áreas del cerebelo. Y esto esto se descubrió hace muy poco, hace unos 4 años aproximadamente. Lo que implica de que estas áreas funcionales están diseminadas no solamente en ciertos sectores, sino que también están interrelacionados y abarcan áreas que son que pueden ir de ventral a frontal, de superior a inferior, etcétera. O sea, nosotros, si podemos una lesión focalizada en el cerebelo, podemos tener la esperanza de que todavía queda una parte intacta que podamos utilizar para poder entrenarla. Bueno, y el cerebelo recibe información sustancial de áreas relacionadas con el movimiento ocular a través de núcleos puntinos, que eso todos los que vieron anatomía o neuroanatomía lo deben saber, y estas señales se utilizan para guiar y orientar el comportamiento motor y establecer orientaciones espaciales, cosa que en la escritura se va a ver afectada por las diferencias de velocidad y tiempo. En consecuencia, el daño al cerebelo puede conducir a movimientos oculares imprecisos y déficit en la percepción visual. Por lo tanto, estos aspectos que tienen que ver con los movimientos oculares imprecisos y percepción visual los tenemos que trabajar también. Hay una implicancia neuropsicológica aquí. Al establecer esto, más las características de electroescritura, podemos hacer un plan de intervención. La información visual, que va a estar combinada con otras entradas como las que tienen que ver con el oído interno, vestibulares, se van a integrar para poder informar la orientación espacial y guiar visualmente. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta esto, guiar. Guiar significa que yo hago una conducta con propósito. Por eso estábamos hablando acerca de un aprendizaje basado en metas. Y además, esta información visual va a refinar el comportamiento motor, como los movimientos oculares. Por lo tanto, es muy importante utilizar pistas visuales para poder refinar y evitar el mayor impacto de la dismetría y de la disinergia al momento de escribir. Y mientras que los sujetos sanos o típicos son capaces de rastrear suavemente un objetivo visual en constante movimiento, existen movimientos sacádicos de diferentes reflejos acá, incluido el reflejo oculovestibular. Los pacientes con daño cerebeloso y los animales con lesiones experimentales no lo hacen. Incluso pueden recuperar algunos aspectos que tienen que ver con la percepción, pero este aspecto que tiene que ver también con los movimientos sacádicos no se rehabilita o no se ha encontrado la manera de hacerlo.
Por lo tanto, nosotros nos vamos a acudir a ciertos movimientos rápidos. Sabemos que nos van a afectar. Por eso tenemos que utilizar estrategias más bien de tipo estáticas. Bien. Por esa razón, tenemos que tener en consideración estos aspectos para poder guiar una rehabilitación de la escritura en personas con ataxia. Y más aún, poder conocer un poco acerca de las diferentes funciones que se realizan dentro del cerebelo. Hay la misma doctora King y junto a sus colegas van a poder mostrarnos un poco en el paper, que de por cierto es gratuito, aunque en inglés, cómo se dividen estas áreas de procesamiento a nivel cerebelar. Bien, esta batería de funciones neuropsicológicas que vieron y realizaron mediante resonancia magnética funcional hicieron límites funcionales en el cerebelo humano, los revelaron. Esto fue solamente en el 2019, por lo que esta información es bastante novedosa aún. Les voy a hablar acerca de ciertos lugares. Por ejemplo, el área 1, que es este de color calipso, es el área que tiene que ver con la mano izquierda. Y tiene que ver también con la planificación motora y con la resolución de interferencias. ¿Por qué entonces no podemos tomar estas consideraciones y poder realizarlas en tareas que tienen que ver con escritura en ataxia? Tenemos que tener en cuenta esto. La parte 2, que también es de planificación motora, tiene que ver con la mano derecha. Y además de planificación motora, también tiene que ver con la atención dividida. Pero la principal acá es esta, ¿cierto? La área 3, que está acá en el centro, se encarga de las sacadas y se encarga del reconocimiento de las letras a nivel visual. Y además se encarga de la memoria de trabajo visual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existen aspectos que son netamente motores, como también neuropsicológicos, que se relacionan con la escritura con lápiz, a mano. Estos tres aspectos son fundamentales. Aquí hay otros también, por ejemplo el número 4, que es de color azul ultramar, que está acá y está a lo largo de toda la corteza a nivel más exterior, se encarga de la observación de la acción. Y de hecho este lugar, sobre todo cuando veamos autismo, va a tener mucho que ver con la observación de situaciones sociales. Bien, y también se encarga de planificación motora y de atención dividida, igual que la de acá, igual que la número 2. Existe una área específica de atención dividida en el cerebelo, que es la de color burdeo, acá, que se dedica principalmente a atención dividida y además fluencia verbal y además mantención de la actividad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto también debe tener indirectamente relación con lo que estamos haciendo. Hablamos de 1, 2, 3 y yo me atrevería también el 4 acá, porque esto tiene que ver con procesos atencionales, de que una persona mantenga esa atención y divida en caso de que ocurran situaciones de dismetría o de sinergia que pongan en riesgo la integridad de la escritura. Bien, esto ya tiene que ver con los lenguajes y lo menciono como fonoaudiólogo porque me interesa mucho, que el número 7 acá, de color rosa, se encarga del procesamiento del discurso narrativo y del procesamiento del lenguaje en general, pero sobre todo la parte narrativa, porque también procesa emociones, también y directamente. Existen afasias que son cerebelosas y que aún no se tiene cierta consistencia dentro de la literatura y hay que saberla también, para aquellos que nos dedicamos a la neuropsicología del lenguaje y a la fisiología. También acá, por lo mismo, existe un sector que es de color amarillo oscuro, que interviene en la comprensión de las palabras y el procesamiento del lenguaje y también indirectamente del discurso narrativo. Y el número 10 también es bastante importante porque tiene que ver con el recontado autobiográfico, con la reminiscencia, que también tiene mucho que ver con algunas terapias, sobre todo a nivel de trastorno neurodegenerativo, de trastorno neurocognitivo mayor, por ejemplo, demencia. Y también tiene que ver con el reconocimiento de las letras, ¿bien? A nivel visual. Por lo tanto, yo diría que estos 1, 2, 3, 4 y 10 son los principales, pero pongamos atención que pueden hacerse actividades que ocupen cada uno de los sectores del cerebelo y quizá alguno de ellos esté más conservado que otro, dependiendo del daño que pueda tener una persona con ataxia. Bien, y ya clarificado un poco la importancia de poder sectorizar y ocupar ciertos aspectos que son procesados en el cerebelo, podemos hablar un poquito acerca de la rehabilitación motora. Esta rehabilitación motora, la que tiene más evidencia hasta el momento, tiene que hacer énfasis en la coordinación multiarticular, al igual como lo hicieron al momento de evaluar, ese mismo énfasis en coordinación multiarticular va a tener que hacer también en la intervención. Ellos
en el caso de la evidencia respecto a la rehabilitación motora en ataxias, también tiene buena evidencia en el entrenamiento de balance, que es muy importante. Incluso se pueden hacer ejercicios de rehabilitación vestibular de carácter motor en la ataxia. Bien, van a requerir constantes análisis de las habilidades motoras actuales de cada usuario a medida que se transcurre la terapia, sobre todo en los casos degenerativos, que van a tender a disminuir. Y se utilizan técnicas combinadas entre restauración y compensaciones motoras. O sea, aquí no, el ojo no es completamente restaurarlo, sino que se apoya también en la compensación. Y aquí nos van a ayudar mucho los terapeutas ocupacionales. Bien, y otros profesionales que se dedican al área. Las estrategias son las siguientes. Hay que reemplazar los movimientos rápidos multiarticulares con movimientos lentos, secuenciados y de articulación simple. Hay que enseñar movimientos oculares como parte del caminar con propósito, pero aquí está dirigido a metas, por lo tanto, en vez de caminar, nosotros nos vamos a preocupar a enseñar movimientos oculares como parte de la escritura con propósito. Entrenar estrategias cognitivas para poder ejecutar la marcha y ajustarse a diferentes condiciones de movimiento. En este caso, tendríamos que utilizar estrategias cognitivas para ejecutar la escritura y ajustarse a las diferentes condiciones de movimiento y teniendo en cuenta la división funcional a nivel neuropsicológico que nosotros vimos hace poquito del cerebelo. Y lo último acá, en el caso de las caídas, hay que entrenar caídas seguras en vez de prevenir caídas. Nosotros también vamos a tener que redirigir eso y entrenar escrituras seguras en vez de prevenir problemas de escritura. ¿Bien? Esos creo que serían los ítems más importantes. Para poder hacer esto, yo creo que debiésemos hacer primero una escritura que tenga intención, porque es en base a metas. Yo la voy a graficar acá. Digamos que queremos hacer una X. Esto lo estoy haciendo con el mouse. ¿Ya? Entonces yo quiero dibujar una X. Yo pongo enfrente una X, pero yo quiero dividirlo en unidades de movimiento articulatorio simple. Voy a pedir primero que hagamos esta, 1, y después la otra, 2. Le pido que haga de aquí a acá, considerando la pista visual, el techo de la barra gris que usamos anteriormente en Parkinson, hasta llegar al piso de la barra azul. Esto lo hice con un mouse. Probablemente pase esto. ¿De acuerdo? Pero nosotros no tenemos que hacer hincapié en el error. Nosotros tenemos que hacer hincapié en el objetivo. Y el objetivo es que realice una escritura con intención que tenga en consideración el hecho de abarcar este rango de movimiento que tenemos acá, este espacio, y que no se salga del espacio. No nos importa tanto el temblor de acción. Nos importa que la escritura sea lo suficientemente amplia sin salirse de los márgenes. Bien, y ahora que tenemos esto bien logrado, podemos hacerlo al revés. Y ya tenemos una letra. Por lo que va a considerarse también los sectores cerebrales que tienen que ver con el procesamiento de las letras. Vamos a volver a hacer otra, una V. Y vamos acá. Muy bien. Vamos a hacer una A. Primero una y luego la otra. No la hagamos en carril. Subdividámoslos en tareas articulares que sean más simples. Bien. Y siguiendo la pista visual. Podemos, después de haber logrado esto, que utiliza movimientos simples, por ahí, y que son en un vector, usarlo con más, por ejemplo, en el caso de la N. ¿Ven? Y después mezclarlo con movimientos rectos y curvos. ¿Bien? Para al final llegar a los curvos completos, como es el caso de la O. ¿Vieron? Y en el caso de esto, asegurarse de que no se amplíe el rango de movimiento, sino que simplemente se llegue a respetar la guía visual. Pero también que se comprenda que exista cierta composición al momento de escribir, que tiene que ver fundamentalmente con la figura que nosotros utilizamos como modelo. Esa figura tiene que ser relevante a nivel emocional. Tenemos que pensar que la persona que está realizando esto tiene muchas aprensiones y también mucha impulsividad como parte del cuadro a nivel neuropsicológico de la ataxia, que nosotros tenemos que entrenar. Podemos, por ejemplo, utilizar imaginería y nosotros pedirle que imagine que está escribiendo sin errores, y si se imagina que está haciendo un error, impedir ¿cómo se dice? La evitación conductual, porque nosotros también ocupamos principios conductuales acá, impedir que siga imaginando que está escribiendo.
y de esa manera potenciar la confianza y evitar una mayor influencia del temblor de acción que tiene que ver con lo aprendido, no solamente con lo que es meramente fisiológico. ¿Ven? Esto lo estoy haciendo de una manera que se acerca un poquito a la ataxia porque lo estoy haciendo con un mouse. Y de esa forma mostrarle un poco cómo sería el desempeño cuando se logra que la rehabilitación permita un mayor orden y control al momento de escribir. Bien. Consejos para poder implementarla. Tenemos que poner atención a las pistas visuales estáticas que mencionamos. Tener atención al mobiliario y a la ergonomía, porque no queremos que esto nos dificulte aún más el desempeño. Enfocarse en los parámetros motores afectados, la velocidad, el tiempo, etc. Recordar que en la ataxia el aprendizaje motor cuesta consolidarse más, por lo tanto hay que entrenar más y hay que ser más pacientes y compasivos al momento de implementar esto. Recordar el efecto de la fatiga, ya que varios pacientes con ataxia van a presentar también hipotonía. Recordar que la mejor evidencia disponible es en coordinación, por lo tanto el eje fundamental de esto es mejorar la coordinación y además sumarle velocidad y tiempo. Iniciar con movimientos lentos que fomenten un movimiento articular simple y recordar los principios de neurorehabilitación que ustedes ya saben, lo hemos discutido alrededor de las diapositivas anteriores, que es enfocarnos en la intensidad de la repetición, en la especificidad, en la saliencia, en la restricción de movimientos suplementarios que se aprenden tras el accidente o tras la neurodegeneración. Y ocuparlos dentro de la terapia. Somos fonoaudiólogos, podemos planificar terapia, no solamente aplicarla a nivel técnico, podemos investigar, podemos hacer inferencias respecto a la evidencia disponible, podemos llegar a consenso a partir del trabajo interdisciplinario y espero que esto siga continuando así, no solamente en Parkinson, no solamente en ataxia, sino que también en el resto de enfermedades neurológicas y de condiciones neurológicas o de neurodesarrollo que nosotros nos vamos a ir encontrando, ¿de acuerdo? Con esto quiero finalizar un poco, voy a mostrar las referencias también para que las tengan en consideración y darle las gracias por estar acá, haber visto este video y que les sirva de inspiración para poder trabajar más adelante o en el presente con aquellas personas que presentan ataxia cerebelosa. Bien, estas son las referencias, fueron apenas 5, pero tenemos la característica que gran parte de ellas son del 2015 en adelante, hay 2 que son del 2023, 2022, 2023. Hay que tener en cuenta que ataxia es un tópico que no es tan bien investigado como lo es ACV, como lo es Parkinson, como lo es Alzheimer, como lo es esclerosis múltiple incluso. Bien, les doy las gracias por su tiempo y hasta otra clase. Que estén muy bien.